Muy buenas tardes a todos y todas nuevamente. Soy Dalia Toledo, coordinadora en anticorrupción en Etos Laboratorio de Políticas Públicas, y les doy la bienvenida a este panel denominado La interferencia de la industria, el arte de ganar voluntades. En esta ocasión tendremos la participación de Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, quien nos hablará sobre su experiencia con la industria de alimentos ultraprocesados. Pero antes de darle la palabra a Alejandro, quisiera tomarme unos minutos para contarles un poco del por qué este tema, la interferencia de la industria, es fundamental cuando hablamos de corrupción. Es bien sabido que la industria utiliza técnicas muy sofisticadas para mantener sus beneficios. Algunas de estas técnicas implican actos de corrupción. En el 2010, algunos investigadores del CIDE publicaron un documento llamado Identificación de las estrategias de la industria tabacalera en México, en el que analizaron y documentaron ampliamente todas estas técnicas que les menciono. Aunque el estudio está muy enfocado a la industria tabacalera, todas estas estrategias que se señalan también son usadas por industrias en otros sectores, como el de alimentos ultraprocesados, el de bebidas azucaradas o el de bebidas alcohólicas, por ejemplo. Así entonces, para hacer valer sus intereses, la industria promueve proyectos filantrópicos o consigue el respaldo de figuras públicas para ser reconocidas como socialmente responsables. La industria también difunde estudios científicos patrocinados por la misma industria para deslegitimar las políticas de salud. La industria bloquea o retarda el proceso legislativo para que las iniciativas relevantes no sean dictaminadas o sean rechazadas. La industria también da regalos a legisladores o a funcionarios públicos para que promuevan sus intereses. También la industria utiliza argumentos económicos como una caída en el empleo o el riesgo de una disminución en sus inversiones para frenar ciertas iniciativas. Se financian campañas políticas o también colocan cabilderos como diputados o en otras posiciones claves del servicio público. Y para ponerles dos ejemplos, en 2018, por ejemplo, la organización Politin dio a conocer que en ese momento la empresa Philip Morris contaba con 4 cabilderos registrados en el Congreso, teniendo así incidencia directa en la política nacional de tabaco. Recientemente también el informe Actividades comerciales y políticas de la industria del alcohol en América Latina y el Caribe señalaba que la industria del alcohol interfiere en las políticas regionales de salud pública y en el bienestar social, recurriendo a tácticas como movilizar a organizaciones de la sociedad civil, a grupos de consumidores o empleados de la misma industria, al desarrollar y promover políticas regulatorias alternativas, al contratar u ofrecer empleo a personas que tienen conexiones políticas y entre muchas otras. Incluso, por ejemplo, la industria del alcohol en esta pandemia del COVID-19 está tratando de resaltar su responsabilidad social corporativa al producir o al incrementar su producción y donación de desinfectantes para manos a base en alcohol. Bueno, en México, como en muchos países del mundo, la interferencia de la industria es posible porque nuestro marco legislativo e institucional lo permite, además de que no hay verdaderas sanciones ante este tipo de actos. Y ahora sí, para ya no extenderme tanto, quisiera comenzar a presentarles a Alejandro Calvillo, nuestro ponente de esta tarde. Alejandro es actual fundador y director de El Poder del Consumidor. Él fue también fundador de Greenpeace México, en donde laboró 12 años, 5 de ellos como director ejecutivo. Ahí trabajó temas como contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de la Obesidad de The Lancet y ha sido invitado a grupos consultivos de la Organización Mundial de la Salud. En 2009 recibió el reconocimiento de Campeón de la Salud por parte del Instituto Nacional de la Salud Pública. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos, y ahora sí te cedo la palabra para que puedas contarnos un poco más sobre tu experiencia con la industria de alimentos ultraprocesados. Muchas gracias, Dalia, y muchas gracias por la invitación a este encuentro nacional anticorrupción. Creo que es muy importante entender que la corrupción no solamente son las dádivas de dinero, sino es esta influencia en la política pública por intereses privados. Y lo que bien mencionabas, Dalia, no sé si podemos empezar a transmitir la presentación. Si ya está, a lo mejor es que no lo tengo en el formato. ¿Ustedes pueden ver la presentación? ¿Sí se ve, Dalia? ¿Sí? Es que yo no la estoy viendo. Sí. Entonces, tengo que hacer algo aquí.
En Speaker View no me aparece Dalia nada más. Sí. A ver. Sí la veo ahorita que me la están mostrando, pero no la estoy viendo yo en mi pantalla. Entonces no sé si yo me la tengo que jalar. Déjeme verla. Bueno, la estoy viendo yo aquí directamente desde mi computadora. Entonces voy a ir numerando, ¿no? Los slides. Entonces, lo que mencionaba Dalia es muy cierto, y quiero basar un poquito la presentación en un estudio de una de las gentes que ha investigado más la interferencia de las industrias. Tú mencionabas muy bien la del alcohol y la del tabaco. Se ha documentado perfectamente cómo han intervenido, ¿no? Principalmente una de las estrategias es sembrar la duda, ¿no? Sobre si las medidas son correctas. Es la estrategia que ahorita está haciendo la industria muy claramente en el caso de, el etiquetado, ¿no? Tenemos una campaña muy fuerte en contra del etiquetado por todos los medios que mencionabas, pero también a través de sus agencias de relaciones públicas. En el caso de México podemos ver incluso cómo los columnistas de finanzas, que en algún momento un director de un medio impreso me decía, pues antes la corrupción se daba mucho en estas áreas de la prensa o de los medios de comunicación, y ahora se da muy, muy, muy fuerte en las columnas financieras, ¿no? Ahí es de donde se atacan cualquier tipo de política que trate de hacer una regulación hacia las industrias. Entonces vamos, la siguiente, por favor. Vamos a la interferencia, vamos a abordar la interferencia en la industria de las políticas frente a las epidemias de obesidad y diabetes. Antes que todo, quiero hablar de la dimensión del problema. Pues vamos a la siguiente. Aquí pueden ustedes ver, pues bueno, algunos datos relevantes sobre el problema. Tenemos que en el año 2000 había 46,000 muertes, poco más de 46,000 muertes por diabetes. En el año 2016 ya eran cerca de 106,000 muertes por diabetes. Es decir, en un periodo únicamente de 16 años, más que se duplicaron las muertes por diabetes. ¿Sí? Tenemos de los niveles más altos de sobrepeso y obesidad. 10%, más de 10% de los adultos tienen diabetes. Un alto porcentaje de ellos no saben que tienen diabetes. Los costos en salud se han disparado enormemente, ¿no? Y las muertes, por ejemplo, pues hablábamos nada más de estos datos. Ahorita se calculan más de 200,000 muertes asociadas a la obesidad. En el caso de estas muertes, hay alrededor de 40,000 muertes asociadas al consumo de bebidas azucaradas. Somos de los mayores consumidores en el mundo de estas bebidas. Pues esto es el efecto de tomarse una botellita que tiene 10 cucharadas cafeteras de azúcar que van directamente al torrente sanguíneo y van a generar una descarga de insulina, un golpe muy fuerte al páncreas. Y bueno, esto si se repite, como en gran parte de la población mexicana, pues bueno, pues lleva a sobrepeso, a la obesidad y muy fuertemente lleva a la diabetes y a enfermedades cardiovasculares, como vamos a ver. Pero bueno, ¿cuál es la causa de esto, no? Bueno, yo creo que estos datos que da la Organización Panamericana de la Salud son muy claros. Esta es la cantidad de kilogramos de consumo de alimentos ultraprocesados por país, por persona, al año. La línea azul que ustedes ven ahí es México, la que está hasta arriba. ¿Sí? Somos los mayores consumidores de productos ultraprocesados, donde se incluyen las bebidas azucaradas. Nos sigue Chile, y ahí están todos los demás países. Bueno, tenemos un altísimo consumo de alimentos ultraprocesados, el mayor en América Latina y creo que es el cuarto a nivel mundial. Y esto también es un dato donde se cruza en la siguiente gráfica, ¿no? La segunda de estas gráficas de la OPS, se cruza la cantidad de consumo de alimentos ultraprocesados
con un mayor índice de masa corporal, es decir, sobrepeso, obesidad en la población, y hay una relación directa en los países de América Latina, a mayor consumo de alimentos ultraprocesados, mayor índice de masa corporal. Pero ¿cuáles son estos alimentos? Vamos a la siguiente lámina, donde podemos ver cuáles son las corporaciones, ¿sí?, que generan esta gran industria de alimentos y bebidas. A lo mejor, pues, una visión no muy histórica o antropológica, pues podría aceptar, no, pues sí, está bien, ¿no? Estas son las que dominan el mundo, pero esos productos, esos mismos productos que los niños están consumiendo aquí en la Sierra Mixteca, ¿no? Son los mismos productos que están consumiendo los niños en Nepal. Hay un estudio que se les dio a los niños camaritas, un estudio hecho por investigadores del Reino Unido, y se les dio a diferentes países, a niños, para que filmaran qué era lo que estaban consumiendo, tomaran fotos de lo que estaban consumiendo en la escuela, fuera de la escuela, en las tardes, ¿no? Y por qué lo consumían. Y pues son estos productos, es en verdad una destrucción de los hábitos alimentarios, de las dietas que se habían generado en cada región del mundo en un proceso de relación de la sociedad con su entorno, ¿no? Y toda la cultura culinaria, bueno, han venido a destruir estas con una alta presencia, con el diseño de estos productos altamente, pues podríamos decir adictivos, porque esta mezcla de azúcar, grasas y sal, ¿no?, que es la trípode de la comida chatarra, no, pues generan niveles adictivos. El caso de Coca-Cola, ¿no? Esta mezcla de cafeína con azúcar, pues bueno, lo podemos ver nosotros y lo hemos constatado con gente con diabetes, ¿sí? Donde tienen diabetes y no pueden dejar de tomar la Coca-Cola, aunque sea traguitos, ¿no? Y bueno, frente a esto, ¿qué es lo que se propone? Si vamos a la siguiente lámina, pues son las políticas que se recomiendan desde las organizaciones, desde la Organización Mundial de la Salud, pero también desde la Federación Mundial contra la Obesidad, el Fondo Mundial de Investigación en Cáncer. O sea, todos recomiendan esto. Hay que tener alimentos saludables en las escuelas, que no entren estos productos. Hay que prohibir la publicidad de estos productos a la que se exponen los niños y las niñas. Hay que generar etiquetados frontales claritos que cualquier persona pueda entender y que lleven a disminuir el consumo de alimentos altos en azúcares, grasas, sodio, y medidas fiscales, impuestos, para que los productos menos saludables pues no sean los más asequibles, y subsidios para que los productos saludables, los productos frescos, ¿sí?, programas para que lleguen a las personas. Esas son las políticas que se han recomendado desde por lo menos 2005 por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y vamos a la siguiente, ¿no? Son los tipos de interferencia, de captura de la industria, de la política pública, de la ciencia, de la ideología. Esta foto es un ejemplo claro, es un ejemplo histórico. Están los grandes directivos de las tabacaleras, ¿no?, declarando ante el Congreso de los Estados Unidos, jurando, ¿no? Y ahí, después de haber jurado, ¿no?, dijeron que no tenían evidencia de que la nicotina era adictiva, de que el consumo de tabaco generaba cáncer, ¿sí? Y después en los procesos encontraron que esas mismas empresas y que estos directivos sabían desde 20 años antes que eran adictivos y que generaban cáncer, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Cuando vemos las declaraciones de la industria de bebidas azucaradas, ¿no?, o de bebidas endulzadas como Coca-Cola, no somos el problema. El problema es la actividad física. No hay alimentos buenos y malos. Lo que se trata es cuánta energía consumes y cuánta gastas. No es así, ¿sí? Hay alimentos buenos y hay alimentos malos, y hay alimentos que no son ni alimentos, que les llamamos alimentos, pero no son alimentos. Pero vamos a ver este ejemplo con la política en nuestro país. Nos vamos a la siguiente lámina, ¿no?, de la captura de la política pública, ¿no? Ya Dalia hablaba de pues, varias de las estrategias. Estas son algunas que Nicolás Freudenberg menciona muy claramente, ¿no?, que es pagar a terceros, por ejemplo, organizaciones profesionales o legisladores,
Teníamos ahí a la Federación Mexicana de Diabetes oponiéndose al impuesto a las bebidas azucaradas. Bueno, pues quien estaba al frente de esa fundación después pasó a trabajar para Coca-Cola, ¿no? Parece que ya han cortado vínculos con esa empresa y así crear y financiar grupos que afirman ser de carácter ciudadano, de la sociedad civil, pero que están trabajando para la industria, como mexicanos activos, ¿no? Que después los sientan en órganos reguladores o evaluadores de la política y pues que realmente a quienes están sirviendo porque reciben dinero de ellos, ¿no? Son a estas empresas, y tomar el control de los órganos reguladores a través de estas puertas giratorias y de funcionarios totalmente al servicio de la industria, que es lo que vivimos en México y especialmente en la administración anterior. Si vamos a la siguiente, ¿no? Vamos a hablar del etiquetado frontal de alimentos y de bebidas ultraprocesadas. Vamos a la siguiente lámina. Este es el etiquetado que la industria incorporó en México desde el 2010. Desde el 2010 Coca-Cola empezó a usar estas etiquetas al frente del producto. En 2011 con México, que agrupa todas estas empresas, dijo, lo vamos a usar todas nuestras empresas con México, lo vamos a usar. ¿Por qué ellos pusieron un etiquetado? Porque sabían que ya era una recomendación, que los niveles de obesidad en México eran tremendos, ¿no? En 2006 se había presentado la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que puso la atención de todo el mundo a ver qué estaba pasando en México, porque entre 1999 y 2006, en 7 años, el sobrepeso y la obesidad de niños de 5 a 11 años había aumentado 40%, alrededor de 40% en 7 años. Era una locura. Entonces, toda la atención se puso en México, incluso estas agencias internacionales que evalúan mercados habían dicho, la industria de bebidas azucaradas en México va a tener que cambiar totalmente. Pues no cambió, sino lo que hizo fue empezar a controlar toda la política, metieron este etiquetado. En 2011, que lo empieza a usar con México, hace una evaluación el Instituto Nacional de Salud Pública en estudiantes de nutrición y los estudiantes de nutrición no lo entienden, como el 4% lo pudieron interpretar, ¿no? Entonces, y desgraciadamente, lo que hace la COFEPRIS y Secretaría de Salud de Peña Nieto, no hay que decirlo, con Miquel Arriola en COFEPRIS y en Secretaría de Salud, Mercedes Juan, ¿no? Mercedes Juan venía de la Fundación Mexicana por la Salud, que recibe principalmente dinero de Nestlé, hacen algunas buenas investigaciones, pero no tocan el tema de los etiquetados de las escuelas, de las regulaciones. Eso como que no existe, ¿no? Bueno, este etiquetado que criticó el Instituto Nacional de Salud Pública y que después se anuncia como parte de la estrategia contra la obesidad presentada por Peña Nieto, hay cartas dirigidas por la Organización Mundial de la Salud criticando. Pero vamos a la siguiente. Aquí ven ustedes, es un dato nada más técnico, será el único que mencione técnicamente. Si ustedes van a la tercera columna, es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de lo que debe consumirse de azúcar. Lo que no, más bien, no recomienda el consumo de azúcar añadida, sino lo que dice, bueno, si se consumen azúcares añadidos, no deben de sobrepasar el 10% del total de energía consumida en un día. Si pensamos en una dieta de 2,000 calorías para un adulto, esto sería que no se rebasaran más de 200 kilocalorías provenientes de azúcares añadidos. Esto lo convertimos en cucharadas, que es lo que podemos entender nosotros, que es lo que usamos para endulzarnos una bebida, ¿no? Entonces, estos son 10 cucharadas cafeteras. Sería el máximo para todo un día para un adulto. La estrategia nacional, la columna de la izquierda, el documento que se presenta oficialmente, y ustedes lo pueden consultar, de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes de 2013, presentado por Peña Nieto, establece ese criterio de azúcares añadidos, que sería el 10% de total de energía, no más de 10 cucharadas cafeteras. ¿Qué hacen cuando establecen este etiquetado que vimos en la lámina anterior?
lo establecen en 18%, en 18 cucharadas cafeteras, casi el doble de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud incluso establece posteriormente un ideal que nos dice no deberían de ser más de 5 cucharadas cafeteras. Bueno, lo que se establece en México es más del 300% de eso. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí está la postura que hace COFEPRIS, diciendo que las nuevas reglas se apegan a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y a la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. O sea, mintiendo en boletines de prensa, mintiendo ante todas las denuncias que estuvimos haciendo. Quiero decirles a ustedes nada más que el Observatorio Europeo sobre Corporaciones hizo una evaluación de la interferencia de la industria en el Parlamento Europeo en 2010 para evitar, ¿no? La industria para evitar un etiquetado de advertencia basado en un semáforo. Y ellos estiman que la industria gastó 1.000 millones de euros para evitar ese etiquetado en la Unión Europea. Y están los documentos del Observatorio Europeo de Corporaciones, que es una organización muy seria. ¿Cuánto estarían dispuestos? No sabemos si dieron dinero o qué, pero el interés habla de cómo dominaron este etiquetado. Vamos a la siguiente. Y esto es algo que sale posteriormente, que son las cartas internas de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, dirigidas, ahí ven la fecha, 25 de abril de 2014, a COFEPRIS, de Miquel Arriola, al subsecretario de Prevención, ¿sí?, de la Secretaría de Salud, el doctor Pablo Curi, a la secretaria de Salud, Mercedes Juan, diciéndole, ¿no?, que no están de acuerdo y que eso representa un riesgo a la salud. ¿Sí? Esos documentos internos, porque estos organismos internacionales pues tienen protocolos de no aparecer públicamente atacando una política pública de un país. Pero estas cartas aparecieron en la revista Proceso y nunca han sido desmentidas. Pero en la práctica, ¿qué significa esto? Vamos a la siguiente lámina. Significa que una de las bebidas más consumidas en este país, la Coca-Cola de 600 mililitros, con el etiquetado que estableció COFEPRIS, dice azúcar total, 70% del requerimiento diario recomendado. Después, con todas las protestas, le quitaron recomendado, pero ha quedado azúcar total, 70% de requerimiento diario. Ahí venían 12 cucharadas cafeteras de azúcar, más de la recomendación para todo un día como máximo para un adulto. Si le pusiéramos a ese etiquetado el criterio de la Organización Mundial de la Salud, diría 126% del máximo tolerable. O sea, pasamos del 70% del requerimiento diario, como si requiriéramos ese azúcar que está en esa Coca-Cola, a un 126% del máximo tolerable. Esto es realmente criminal en un país que ya estaba con los mayores niveles de sobrepeso, obesidad y diabetes en el mundo. Entonces, vamos a la siguiente. Entonces, preguntamos nosotros a COFEPRIS, ¿cuándo se conformó el grupo de trabajo para elaborar estos criterios? Por acceso a la información. Y en un documento oficial nos dice, ahí ven ustedes, inexistentes, en mayúscula, esto en atención a que en ningún momento se conformó algún grupo de trabajo. Imagínense ustedes, ¿no? En el país con los niveles más altos de sobrepeso, obesidad y diabetes, ¿no?, que se establece como una estrategia para enfrentar la obesidad, un etiquetado frontal, que no se establecen grupos de trabajo. Y le preguntamos, ¿quién estableció estos grupos, estos criterios, esta regulación? ¿No? Y nos dicen que fue el licenciado Juan Leonardo Menes, coordinador general jurídico y consultivo, imagínense, o sea, lo que sabe ese señor, o el licenciado Patricio Caso Prado, mano derecha de Miquel Arriola, director general adscrito, o sea, abogados, ¿no? O sea, es increíble que además se haga todo esto y no tenga consecuencias contra estas autoridades. Nos vamos a la siguiente. Este es el etiquetado que apareció en Chile tras una muy larga lucha, y que este etiquetado
Bueno, el primero que apareció es el del lado derecho, el de Ecuador, que era el etiquetado que es conocido como del semáforo. Este se estableció en contra de la oposición de la industria, ¿sí? Y después se probó en Chile. Y en Chile se iba a establecer y la industria se opuso cuando estaba Piñera en su primer mandato en la presidencia. Y Piñera lo vetó y lo bloqueó. Durante mucho tiempo vino del Senado, de la Ley de Alimentos, que presentaba y movió el presidente del Senado, un pediatra, el senador Guido Girardi. Y se frenó ahí, lo trataron de manipular, vino el gobierno de Bachelet y fue adelante y dijeron, y en las evaluaciones vieron que el semáforo no funcionaba tan bien como esto que habían empezado a probar, que eran las advertencias en octágonos como los que se ponen en la calle, ¿no? Y empezó a tener resultados muy, muy positivos, a ser reconocido por la OMS, por FAO y por todos los demás. La siguiente, y bueno, esto se extendió a Perú, y también se extendió a Uruguay con muy buenos resultados. En Uruguay, con el cambio de gobierno, no se ha parado y hay una discusión muy fuerte, se está prolongando la entrada del etiquetado. La siguiente, pero la oposición de México a tener etiquetados realmente orientadores no solamente se ha dado en México, sino que la propia Secretaría de Economía estuvo realizando acciones directas para evitar que esto se estableciera en otros países. Es decir, se puso del lado de estas empresas para ir a la Organización Mundial de Comercio y criticar el etiquetado que se estaba estableciendo en Ecuador para hacer efectivo el derecho a la salud y el derecho a la información de los consumidores ecuatorianos. Pero no solamente lo hizo en el caso de Ecuador. Vamos a la siguiente. El director de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, envió directamente una carta el 8 de diciembre de 2017 al presidente de Perú, en ese entonces presidente de Perú, Kuczynski, para felicitarlo por la ley que establecía un etiquetado similar al chileno, ¿no? Bueno, la carta se hizo pública, la OMS detrás apoyando esta medida. Y vamos a la siguiente. El 6 de marzo de 2018 tenemos estos documentos, 3 meses después de que el director general de la OMS felicitara a Perú por su ley que incluye como medida regulatoria el etiquetado de advertencia, el gobierno mexicano presenta ante el Comité de Barreras Técnicas al Comercio de la Organización Mundial de la Salud su postura crítica contra el etiquetado peruano y nuevamente contra el etiquetado ecuatoriano. Ahí están los documentos. Y no solamente eso. Vamos a la siguiente. Australia fue de los primeros países que estableció que las cajetillas de cigarro ya no tuvieran diseños de las marcas. Si ustedes ven del lado derecho, ahí dice Benson & Hedges, les dijeron, su marca va a ir en tal letra, ¿no?, de tal tamaño y no va a tener ningún diseño y toda la cajetilla va a ir con advertencias. Bueno, vamos a la siguiente. El gobierno de México, ¿no?, le escribe al de Australia, le dice que agradecería si Australia pudiera compartir la información científica en la que basó sus conclusiones, en vista de que México hasta la fecha no tiene evidencia científica ni técnica de las influencias en el embalaje en el comportamiento del consumidor, ¿no? Cuando esto estaba siendo promovido por la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Entonces vemos una práctica de el gobierno mexicano al servicio de los intereses privados, no solamente para bloquear las políticas de salud pública dentro del país, sino también para ir al exterior, ¿sí?, y bloquear esas políticas en otros países. Vamos a la siguiente. Otros botones de la captura de la política. Aparece también en esta estrategia que presenta Peña Nieto para la prevención y control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes, una regulación de publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Bueno, vamos a la siguiente. Aquí tomamos nosotros un cereal, ¿no? Y vimos
los criterios nutrimentales para decir que esa publicidad no se podía hacer a niños. Vamos a ver después cómo realmente no se protegió a los niños. Pero los criterios nutrimentales los aplicamos y vimos que en México se permitía en los cereales hasta 30 gramos de azúcar por cada 100 gramos. Bueno, parecía que esto lo habían hecho para Kellogg's y Nestlé, ¿no? Es decir, podían hacer la publicidad de gran parte de sus cereales, que es harina refinada o harina reconstituida, ¿no? Que la presentan como integral, pero no es harina integral, es una harina que le vuelven a poner las fibras, pero llenas de azúcar. Bueno, eso en Dinamarca no se podría hacer, ¿no? El criterio es de 15 gramos por 100 gramos y el plan de acción de OPS lo establecía también en 5 gramos. Pero todas estas empresas fueron las que hicieron los criterios en los cuales se basó la regulación de la publicidad, los criterios nutrimentales que se estableció en México. Nuevamente preguntamos si se había creado un grupo de trabajo y nos dijeron que no se creó ningún grupo de trabajo. Pero vean ustedes, perdón, la siguiente, estamos en una gráfica, ¿no? Pasé muy rápidamente, estamos en una gráfica de curvas, ¿no? Bueno, tiene unas curvas que dice la regulación actual en materia de publicidad en México. Lo que ustedes ven de franjas más oscuras es el horario en el que se restringe la publicidad dirigida a niños. Vamos a ver todas las trampas. Se restringe entre semana de 2:30 a 7:30 de la tarde. Y las franjas que ustedes ven es la audiencia de los niños de lunes a viernes en anaranjado, en amarillo el domingo y en guinda el sábado. Bueno, lo que ustedes ven es que la mayor audiencia siempre se da fuera del horario, la mayor audiencia infantil fuera del horario de la regulación. ¿Sí? Y esto no lo sabía la industria, no lo sabía la autoridad, claro que lo sabían. Pero no queda solamente esto. Vamos a la siguiente. La regulación nada más se estableció para los programas que se identifican que están hechos para niños, no para los programas que más ven los niños. ¿Sí? Las regulaciones en el Reino Unido, en otros países, cubren los horarios en los que los niños están presentes viendo la televisión, sin importar, ¿no? Si el programa es para niños. Y aquí que ven más los niños en México, telenovelas, reality shows, dramatizados, unitarios y en cuarto lugar las caricaturas. Bueno, pues nuevamente hecho de tal manera al gusto de la industria. Nos vamos a la siguiente, pero no quedó ahí nada más, ¿sí? La Secretaría de Gobernación cambia los horarios de clasificación para favorecer la publicidad. Antes, los horarios para adolescentes empezaban a las 8 de la noche en televisión. Bueno, se hace esta regulación de la publicidad y entonces, ¿qué hace Secretaría de Gobernación? A los pocos meses, mueve el horario de 8 de la noche para adolescentes, lo adelanta hasta las 4 de la tarde. ¿Sí? Entonces, no le importa que los niños vean contenidos de lenguaje, de sexo, de violencia, ¿no? Que son contenidos que están claramente ya un poco abiertos para adolescentes, pero que no son para niños. No importaba eso. Había que adelantar los programas a las 4 de la tarde para que los niños, pues obviamente les gustan mucho niños a los ya 9, 10, 11, 12 años, les encantan ver los programas para adolescentes. A ese nivel llegamos, ¿no? Y eso fue el secretario de Gobernación y hubo amparos frente a esto, ¿no? Vamos a la siguiente. La alimentación escolar. O sea, estamos hablando de todas las regulaciones, cómo las capturaron, ¿no? Estos intereses. Bueno, alimentación escolar. Vamos a la siguiente. Ahí ustedes pueden ver a la secretaria entonces, en 2007, de Educación, Josefina Vázquez Mota. Mientras el Instituto Nacional de Salud Pública presentaba los estudios que demostraban que en las escuelas, un estudio de varios años en escuelas del sur de la Ciudad de México, escuelas públicas, eran ambientes obesogénicos, es decir, ambientes que promovían la obesidad, ¿sí? Y había una demanda ya
de que se estableciera la regulación de alimentos y bebidas para que nada más hubiera alimentos y bebidas saludables en las escuelas. La secretaria en ese entonces de Educación, que ahora es la presidenta de la Comisión de Infancia en el Senado, decía, no, vamos a enseñar a los niños a hacer elecciones saludables, ¿no? Como si un niño, con toda la publicidad que hay detrás de un producto y el diseño lleno de azúcar y esto, va a decir, no, me voy a comer la zanahoria porque los chetos no son saludables, ¿no? O sea, a ese nivel estaban las cosas. Y aquí en esta foto está la CEO, la que era directora de PepsiCo a nivel mundial, vino a México a firmar, ¿no? Un programa para que PepsiCo entrara a las escuelas con el programa Vive Saludable. PepsiCo enseñándole a los niños en las escuelas, ¿no? Comportamientos saludables, estilos de vida saludables a través de un software en todas las computadoras. Y a la semana, con una semana de diferencia, el acuerdo con Coca-Cola para que entrara con su programa de Movimiento Bienestar para promover la actividad física dentro de las escuelas. Bueno, nos vamos a la siguiente. Salió Vázquez Mota y entró Alonso Lujambio. Y Alonso Lujambio le entró, ¿sí? Le entró al asunto junto con el secretario de Salud Córdoba Villalobos y se lanzaron ya a establecer los alimentos para alimentos y bebidas en las escuelas. Esta es una reunión con todos los secretarios de Salud y Educación de la República Mexicana para lanzar los lineamientos. La presión de la industria afectó mucho esos lineamientos. Vamos a la siguiente. Esta se hizo COFEMED, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, hizo una evaluación de la política, ¿no? Una consulta pública, y aquí pueden ver, ahí está lleno, capturamos varios de los comentarios. Bueno, Coca-Cola dijo que estos lineamientos para garantizar alimentos saludables en las escuelas y bebidas saludables, ahí pueden ver en el tercer renglón, violentan la Constitución, son excluyentes, discriminatorios, inequitativos, complejos de aplicar y supervisar. Bueno, así fue toda la opinión de todas las empresas, ¿no? Nosotros, los lineamientos quedaron, lograron afectar, no me meto en esto, tengo que ir rápido, ¿no? Para poder hablar de varios casos, ¿no? Pero lograron afectar y quedó la mini chatarra, entonces no era por porción, o sea, lo dejaron por porciones, que es la misma discusión de ahora, ¿no? Que quieren que todo sea por porciones, o hago la chatarra pequeñita y entonces ya no es mala, ¿no? Entonces el niño ya no se come una, se come dos, ¿no? Pero bueno, esa fue la estrategia. En 2014 se establece ya los lineamientos, nuevamente de manera ya obligatoria, no pueden estar este tipo de productos, podrían estar ultraprocesados solamente los viernes, en fin. No les importa, lo establecen en el papel y no les importa. Vamos a la siguiente. Establecemos nosotros esta plataforma Mi Escuela Saludable con muy poca publicidad para que los padres de familia, los maestros, puedan conocer la regulación y puedan reportar si en su escuela no se cumple. Y estos son los reportes georreferenciados de todas las escuelas que nos han reportado, ¿no? Que no se cumple. Esto, ¿no? 3, 4 años después de que ya están los lineamientos que el no cumplimiento lleva a sanciones, no se ha aplicado una sanción. ¿Y qué nos reportan? 74% hay venta de refrescos de las escuelas reportadas, 98% hay venta de comida chatarra, 75% no hay venta de verduras ni frutas, 44% hay bebederos de agua, nada más en 44%. En 94% no hay comité de vigilancia, porque además se dice que esto lo tiene que establecer un comité de vigilancia que en la mayor parte de las escuelas no existe, ¿no? Y el absurdo ya extremo es qué pasó en la administración de Peña Nieto. Al momento que se crea la estrategia, que tiene todos estos elementos que la OMS recomienda, regulación en escuelas, etiquetados, publicidad, se crea en la Secretaría de Salud, vamos a la siguiente, el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles. Este es un gráfico que se hizo para una publicación en el Reino Unido sobre interferencia de la industria en las políticas alimentarias. Y bueno, el observatorio estaba totalmente, ustedes no van a encontrar ahí al Instituto Nacional de Salud Pública, ¿no? No van a encontrar ustedes al Instituto Nacional de la Nutrición,
No los invitaron, pero eso sí, estaba ahí con México, con Camín, Canacintra y una serie de organizaciones que reciben recursos directamente de las empresas. Y este observatorio tenía que evaluar la política contra la obesidad. Y claro, decía, no, el etiquetado es muy malo, no funciona, ¿no? Estaba administrado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿no? Bueno, es muy significativo que donde domina FEMSA totalmente las instituciones académicas, tiene una gran influencia, ¿no? Y este observatorio decía, no, el etiquetado está muy bien, la regulación en la escuela está funcionando, y esto lo mantuvieron así toda la administración anterior. Vamos a la siguiente. Y bueno, ya la captura de la ciencia, quiero nada más irme rápido, me quedan unos minutos. Eh, Esto es tremendo. En 2017, en JAMA, ¿no? Se publica los resultados de una investigación que llevó muchos años sobre documentos que se obtuvieron de la industria del azúcar. En la Universidad de California, San Francisco, así como ellos recibieron los documentos internos de la industria del tabaco que demostraron que la industria del tabaco conocía todos los daños muchos años antes, les llegó, ¿no?, archivos, se han estado haciendo todo un archivo sobre la industria alimentaria y especialmente la industria del azúcar. ¿Qué encontraron? Encontraron, vamos a la siguiente, ¿sí?, que en los años 50, finales de los 50, principios de los 60, aumentan muy fuerte las enfermedades cardiovasculares, los ataques al corazón, en fin, y quieren saber cuáles son las causas. La evidencia científica decía que había dos causas en la dieta: el alto consumo de grasas saturadas y de azúcares. Ahí estaba la documentación. Entró la Fundación de Investigación de Azúcar, que patrocinada totalmente por la industria del azúcar, y empezó a financiar estudios, ¿no?, de científicos muy reconocidos de la Universidad de Harvard, ¿no? Y el estudio, los documentos muestran claramente que inducía a que estos investigadores se pronunciaran a que la causa principal eran las grasas saturadas. Y también influyeron en la política y en los organismos de salud de los Estados Unidos. Y toda la narrativa se fue a las grasas saturadas durante 50 años. No solamente influyó la política de los Estados Unidos, sino que tuvo una influencia a nivel internacional. De ahí vino la sustitución de la mantequilla por la margarina, ¿no? Que la margarina salió peor que las grasas de origen animal, ¿no?, que venían en la mantequilla. Entonces, es increíble, ¿no? Y es un caso muy claro de cómo se logró influir en toda la política pública a través de esto. Y algo muy importante, los papeles internos dicen que el director de esta fundación y el grupo, ¿no?, de esta Fundación de Investigación del Azúcar declararon y decían internamente entre ellos, bueno, es que si bajamos el consumo de grasas saturadas, ¿no?, y los productos tienen que bajar las grasas, van a meter más azúcar. Y en efecto, metieron más azúcar. Y entonces vamos a los supermercados y hay azúcar en todo, ¿no? Y principalmente jarabe de alta fructosa, de maíz de alta fructosa, ¿no?, que está altamente subsidiado en los Estados Unidos y que empezó a entrar en todo. Vamos a la siguiente ejemplo. Un organismo que ha tenido la industria de alimentos muy fuerte, que fue muy fuerte en México, aunque entró en crisis, es el International Lifestyle Institute. Bueno, ese se metió a nivel de la OMS, se metió en la Unión Europea, financiado totalmente. Ahí están algunas de las empresas que financiaban ILSI México, que deben de estar financiándola todavía: Coca-Cola, Bimbo, Danone de México, ¿no? El presidente era Raúl Portillo, que era director de Asuntos Científicos y Regulatorios de Coca-Cola. Pero este instituto se presentaba como un instituto de investigación para ayudar en las políticas de salud, ¿no? Y ahí hay algunos datos de cómo del Parlamento Europeo los echaron, la OMS también los echó, ¿no? Y en México tenían muchísima influencia. Ellos invitaron a este señor, vamos a la siguiente, al doctor James Ripe, a venir a México en 2016 y hacer declaraciones en contra del impuesto, a defender las bebidas azucaradas, los edulcorantes no calóricos, ¿no? Este señor tiene un instituto muy grande que sirve directamente a la industria para hacer la ciencia a su favor.
Esto se relaciona con esta relación del azúcar con los daños en enfermedades cardiovasculares, porque la doctora Kimber Stanhope de la Universidad de California inició un estudio, nosotros la invitamos a México, donde demostró que el consumo de una lata diaria, ¿no?, de bebida azucarada, ¿sí?, en 2 semanas ya empieza a levantar algunos de los indicadores de enfermedades cardiovasculares, con solamente 2 semanas de consumir diariamente una lata de estas bebidas. Bueno, este señor recibió $10 millones de la Asociación de Refinadores de Maíz de los Estados Unidos, que producen el jarabe de maíz de alta fructosa, justamente para concluir en su estudio que, ¿no?, la fructosa o los azúcares no generan estos daños, ¿no? No tienen un impacto en enfermedades cardiovasculares. Vamos a la siguiente. Bueno, cuando él vino, nosotros lo denunciamos públicamente en México, ¿no? El día que hizo el evento con la firma de la Universidad Iberoamericana y del Valle de México, no era que esas universidades apoyaban, pero algunos académicos ligados a la industria se sumaron a esto. Y bueno, International Life Science Institute suspendió y cerró este capítulo diciendo que no era la labor de interferir en las políticas públicas, cuando lo que pasa es que se evidenció esta interferencia, ¿no?, y quisieron no quedar en tanta evidencia y cerraron. Al poco tiempo se volvió a abrir. Después, pues estas empresas se han aliado con México, que agrupa a todas las empresas de alimentos y bebidas, forma parte de la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas, ALAYAB, ¿no? Y ellos, si ven ustedes en el segundo, esta es una declaración que hicieron en Quito, creo que es de 2014, se manifiestan en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la ingesta diaria de azúcares. Es decir, van en contra de todo, incluso de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a la siguiente, ¿no? Ha quedado muy claro, se volvió un escándalo los financiamientos de Coca-Cola, ¿no? A una institución que se llamó la Global Energy Balance, que formada por algunos científicos, que decía que el tema era únicamente, pues esto que les comentaba al principio, cuánta energía consumimos y cuánta gastamos. Y bueno, salió a la luz los millones de dólares que había dado a este organismo, y de ahí vino una presión muy fuerte, especialmente en New York Times y de otros medios, a decir a quién le están dando dinero. Y se encontró que alrededor de 96 organizaciones de salud pública habían recibido dinero de Coca-Cola y Pepsi. Y muchas de estas organizaciones, ¿no?, organizaciones que trabajan contra la obesidad. Entonces, yo te doy dinero y te neutralizo, ¿no? Y así pagan en México Nestlé y otras empresas congresos de pediatras, congresos de nutricionistas, de facultades de salud pública. Es una forma de captura. Vamos a la siguiente. La captura de la ideología, pues con esto yo estoy cerrando, ¿no? Nada más es, quiero aquí poner 2 declaraciones. Vamos a la siguiente. Esta es la declaración que hizo Olivier de Schutter, que era relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, cuando hizo su informe sobre México, ¿sí? Dice, México debe declarar emergencia nacional por la epidemia de obesidad que está viviendo, ¿no? Señala a CONMÉXICO de impedir la implementación de políticas y regulaciones que logren detener la epidemia de sobrepeso y obesidad, y dice, México se está coca-colonizando. Y cierro con la siguiente declaración de la doctora Margaret Chan. La doctora, cuando era directora de la OMS, declaró lo siguiente: hay que recordar que la OMS recibe en gran parte dinero de los Estados Unidos y que los Estados Unidos presionó muy fuerte en contra de las recomendaciones sobre el consumo de azúcares. Sí, fueron directamente ante la OMS y dijeron que si esas recomendaciones salían, iban a dejar de dar su participación, ¿no? Como las amenazas ahora de Trump, y que se volvieron realidad. Pero la OMS no cedió ante esas amenazas y sacó las recomendaciones. En la Asamblea Mundial de la Salud, con todas las presiones en 2013, la doctora Margaret Chan declaró que los mosquitos no tienen grupos de presión ni de cabildeo, pero la industria, y podríamos decir que ni los mosquitos ni los virus tienen grupos de presión y de cabildeo,
pero la industria que contribuye al aumento de las enfermedades no transmisibles sí los tiene. Cuando las políticas de salud pública son interferidas por los intereses económicos creados, nos enfrentamos con una gran oposición, una oposición muy bien orquestada y una oposición muy bien financiada. Y es lo que estamos viendo en este momento frente al etiquetado, tratando de desvirtuar, diciendo mentiras, ¿no? A través de una serie de personajes, de empresas, a través de una serie de organizaciones empresariales y de sus cabilderos y sus columnistas que tienen bien financiados. Y hay una última lámina, la siguiente, ¿no? Que es que pedimos que haya código de ética en las asociaciones y profesionales de la salud sobre conflicto de interés, no permitir la participación de organizaciones con conflicto de interés en la toma de decisiones sobre políticas de salud pública, no incluir en el diseño de estas políticas investigaciones patrocinadas por la industria, elaborar directrices sobre conflicto de interés en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, reformar las reglas de participación política para equilibrar las condiciones y reducir cualquier rol privilegiado que las corporaciones desempeñen en la política pública. Y la siguiente, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Son definitivamente muy contundentes todos estos datos que nos presentan y creo que nos dejan reflexionando sobre cuáles son los límites de la industria en este afán de pues hacer prevalecer sus intereses, pero también sobre lo que nosotros consumimos, sobre lo que ingerimos como consumidores. Para poder cerrar a tiempo, Alejandro, tengo una pregunta del público que me gustaría leerte para que nos ayudes respondiéndola. ¿Qué posibilidades reales existen de reducir la interferencia de la industria en un país donde los consumidores no están organizados? Yo creo que esto es una responsabilidad de los gobiernos. O sea, la ley establece muy claramente, la Ley General de Salud, que el gobierno es el que tiene que proteger el derecho a la salud, es el que tiene que proteger el derecho a la infancia, es el que tiene que proteger el derecho a la información. Más allá de las filias y fobias que existen en este momento frente al gobierno, sí les puedo decir que en el Secretaría de Salud, en COFEPRIS, ¿sí? En estas entidades donde se deciden estas políticas, dejaron de tener el control, ¿no? Estas corporaciones, y tenían un control brutal. Lo vemos en el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles y lo vemos incluso en las participaciones de la Secretaría de Economía en la Organización Mundial de Comercio, oponiéndose a este tipo de políticas en otros países. Es decir, mientras la Organización Mundial de la Salud promovía políticas para enfrentar este problema y aplaudía políticas en otros países, la representación del gobierno mexicano, de la Secretaría de Economía, ¿no? Atacaba estas políticas del lado de la industria. Pues muchas gracias, Alejandro. Vamos a cerrar entonces con esta pregunta para poder concluir a tiempo el panel. Te agradezco mucho tu participación y todos los datos que nos presentan estuvieron muy interesantes. Los invito entonces a quedarse a nuestra transmisión por Facebook porque tenemos el siguiente panel, es el debate sobre si el gobierno de AMLO realmente combate la corrupción o no. Muchas gracias.